Volodymyr Zelensky ha calificado como un éxito la cumbre de paz para Ucrania que ha concluido este domingo en Suiza. En el encuentro, decenas de países reiteraron su apoyo a la independencia y soberanía territorial de Ucrania. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El documento final de la cumbre de paz para Ucrania, apoyado por decenas de países, señala también que Kiev debe dialogar con Moscú para poner fin a la guerra. 12 naciones se abstuvieron de firmar la declaración final. El ejército de Israel anuncia pausas tácticas diarias en una parte del sur de Gaza para permitir la entrada de más ayuda humanitaria. Algunas organizaciones afirman que esto no es suficiente. La cumbre para la paz en Ucrania, que reunió a líderes y representantes de 90 países y organizaciones, finalizó este domingo con una declaración conjunta que reclama seguridad nuclear y en el tránsito marítimo. 12 países, entre ellos Brasil, India y Sudáfrica, miembros de los BRICS, no firmaron la declaración final. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que el apoyo que ha recibido de los líderes mundiales demuestra que es posible restaurar el Estado de Derecho. En el comunicado oficial también se menciona que todas las partes deben participar en las negociaciones para lograr una paz duradera, a pesar de que Rusia no fue invitada a la cumbre. El documento pide además que se devuelva a Kiev el control de la central nuclear de Zaporizhia. Y con más informaciones sobre el cierre de esta cumbre se encuentra el periodista Philipp Krauser, a quien saludamos a esta hora en Lucerna, Suiza. Philipp, buenas noches. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y también los organizadores suizos hablan de éxito en esta cumbre. ¿Lo fue o no? Es bastante difícil hablar de éxito cuando el documento final no es unánime, cuando 12 países en total no lo firman. Este documento, en teoría, pone las precondiciones para unas negociaciones a lo mejor en el futuro con Rusia, unas precondiciones que tienen, por ejemplo, como garantía la integridad territorial de Ucrania, algo muy importante para Ucrania. A Rusia le habrá gustado ver que no hay unanimidad, que hay bastantes países que sí estuvieron aquí en la cumbre, pero decidieron al final no firmar el documento. Entonces sí hay acuerdo entre 80 países que sí estaban aquí y firmaron este comunicado final sobre la protección, por ejemplo, de la infraestructura nuclear de Ucrania, sobre los intercambios de prisioneros en el futuro y también, muy importante, que se devuelvan todos los niños que han sido secuestrados, los niños ucranianos secuestrados por Rusia, un tema muy importante para muchos jefes de Estado presentes aquí en Lucerna. Entonces, ¿cuál es el éxito de esta cumbre? Pues según Volodymyr Zelensky y la anfitriona suiza, es el simple hecho de que haya habido muchos países presentes de todos los continentes. Esto es algo nuevo y para Ucrania un pequeño éxito. Philipp, ¿qué nos puedes decir sobre los grandes ausentes en esta cumbre? Sí, son algunos ausentes bastante importantes y no hay que mirar más lejos que los países del BRICS, de las economías emergentes. Por ejemplo, Rusia, está claro, no fue invitada, pero por la falta de presencia de Rusia tampoco vino ninguna representación de China. Son dos países muy importantes, bastante aliados que ya no estaban en esta cumbre. Luego Brasil también solo mandó un observador y no firmó el documento final. India también con una delegación muy pequeña, poco importante, tampoco firmó el documento y luego también está África del Sur, tampoco estuvo de acuerdo con el comunicado final. México también es un país latinoamericano que no firmó al final, pero otros sí lo hicieron de Latinoamérica, lo son Argentina, Chile y Ecuador. Pero luego también hay otra parte del mundo, otros aliados de Rusia que tienen una conexión bastante importante con Moscú, que tampoco lo firmaron. Arabia Saudí es uno de los ejemplos importantes.
Philip, a propósito de la ausencia de Rusia, ¿para qué sirve esta cumbre sin la presencia de Moscú y qué viene después de esto? Pues es una buena pregunta. Ahora el rol es muy importante para Suiza, para la anfitriona, porque tiene la posibilidad primero de organizar una cumbre como esta. ¿Por qué? Pues porque tiene relaciones diplomáticas con ambos, con Moscú y con Kiev. Suiza tiene una embajada en Moscú que funciona al 100% todavía en este momento. Entonces, lo que va a hacer Suiza ahora es dar los resultados de esta cumbre a Moscú en alguno de los próximos días. Nos lo han dicho sin mucha claridad y luego Moscú va a responder. Pero lo que hemos visto hasta ahora del presidente ruso Vladimir Putin es que ha ridiculizado esta cumbre. Para él no es nada serio. Él ha presentado su propio plan para la paz, pero es un plan bastante imposible porque pide que todas las tropas ucranianas se vayan del territorio que ahora está ocupado por Rusia. Las dos partes, Ucrania y Rusia, en esta guerra están muy, muy lejos uno del otro. Ahora se habla de la posibilidad de otra cumbre en el futuro, a lo mejor con Rusia también invitada. Parece una posibilidad muy, muy lejana en este momento, pero esta es la meta de todos los que han estado aquí en Lucerna para esta cumbre, que algún día, a lo mejor en unos años, a lo mejor un poco más temprano, que haya una negociación posible entre Moscú y Kiev. Pues estaremos muy atentos a esa eventual segunda cumbre. Philip Crowther en Lucerna, Suiza. Gracias por estas informaciones. Cambiamos de tema porque el ejército israelí anunció este domingo su intención de hacer una pausa diaria en sus operaciones contra la milicia terrorista Hamás en una zona del sur de la Franja de Gaza. Asegura que la pausa de 11 horas permitirá la entrada de más ayuda humanitaria en el territorio palestino amenazado por la hambruna. La pausa tendrá lugar desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde hora local, todos los días y hasta nuevo aviso en la zona que va desde Kerem Shalom, un paso fronterizo en el sur de Israel, a la carretera de Salahedin en Gaza y hacia el norte del territorio palestino, precisó el ejército. La ONU aplaudió el anuncio, pero pidió más medidas concretas para facilitar la entrada de ayuda humanitaria al territorio tras 8 meses de guerra entre Hamás e Israel. Y ampliamos informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches. ¿Qué reacciones hay ahí en Israel tras este anuncio, Maya? Hola, Carol. El anuncio se produjo esta mañana, de domingo, y la reacción más inmediata fue la del primer ministro, que dijo que lo desconocía y que no sabía de qué se trataba y que le parecía mal. Y el ministro de Defensa también dijo que no sabía de qué se trataba. Hubo varias horas de tratar de entender si era una prerrogativa que el ejército se había tomado sin haber pasado por el gabinete. Y efectivamente fue algo así, porque dentro del mandato general que ha ordenado el primer ministro Netanyahu, presionado por la comunidad internacional, de facilitar más ayuda humanitaria a Gaza, el ejército puede actuar de diferentes maneras, como juzgue necesario. Entonces, como está obligado a dar facilidades para que la ayuda humanitaria entre. Esto es lo decidieron antes de hoy. De hecho, se implementó ya el sábado. Estuvo abierto el cruce y no hubo fuego en esa zona de la carretera de Saladino durante las 11 horas que ellos habían anunciado hoy domingo. Y esto es para que ellos, así explicó el ejército, no tuvieran que coordinar camión por camión o organización por organización, sino dejar un tramo abierto de todo el día para que la entrada de alimentos y de medicamentos y lo que se está mandando sea de manera fluida y más coordinada. Y lo coordina con la ONU. Vaya, de otra parte, este sábado se registraron manifestaciones contra el gobierno de Benjamín Netanyahu. ¿Han continuado las protestas ahí en Israel? Sí, la de este sábado fue particularmente grande. Siempre da la sensación de que es más grande que la anterior. Esta fue realmente grande, muchos arrestos también. Fue no solamente en Tel Aviv, también hubo en Jerusalén, en Cesarea, en diferentes lugares del país. Vino acompañada de la muerte de varios soldados. Se sabía que eran 8 en el sábado, hoy se sabe que son 11.
al mismo tiempo que el Parlamento ha extendido una ley que exime a los ultraortodoxos de servir en el ejército, que es obligatorio para todo el mundo aquí, y al mismo tiempo que el Parlamento también ha aprobado una extensión del servicio de los reservistas, que los que están sirviendo ahora en el norte y en Gaza les han extendido durante 3 meses más y probablemente sea 6 meses dentro de poco. De manera que el público está enfurecido por diferentes cosas, sobre todo porque están pidiendo que se firme un alto el fuego y un intercambio de rehenes por prisioneros con Hamás. Y esto es lo que gritaban el sábado. Y los organizadores de las manifestaciones han prometido que esta semana va a ser la que van a tirar el gobierno. Han prometido que van a sacar a 1 millón de israelíes a la calle y todos los días, bueno, hubo una manifestación el sábado, hubo otra hoy, varias hoy y se espera que toda la semana sea así. Pues estaremos muy atentos a estas manifestaciones allí en Israel. Maya Siminovich en Tel Aviv, gracias por estas informaciones. Y la Cancillería de Chile expresó este domingo su apoyo a la Corte Penal Internacional para que pueda realizar su trabajo libre de acoso y amedrentamiento. Son ya 93 los Estados miembros que apoyan la declaración. Una investigación periodística reveló a finales de mayo los presuntos intentos de Israel para influir e intimidar desde hace al menos una década a la CPI y, en concreto, al anterior fiscal jefe Fatou Bensouda en sus pesquisas. Chile respaldó ya el 20 de mayo la decisión del actual fiscal de la Corte, Karim Khan, de emitir una orden de arresto contra dirigentes de Israel y de Hamás por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. En Venezuela, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, denunció la detención de 3 colaboradores del equipo de campaña de la líder opositora inhabilitada María Corina Machado. Según los opositores, ya suman al menos 13 colaboradores de Machado detenidos arbitrariamente. En las presidenciales del 28 de julio, el actual mandatario Nicolás Maduro busca un tercer mandato consecutivo. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, criticó al gobierno de Luis Arce por poner a militares a controlar la venta de combustibles en gasolinerías y aseguró que es el inicio de la militarización del país. La medida pretende frenar el desvío de diésel y gasolina para el contrabando. En protesta, transportistas y comerciantes amenazan con bloquear carreteras indefinidamente a partir del lunes. En Rusia, fuerzas especiales liberaron a 2 guardias de prisiones que habían sido capturados por 6 convictos en una prisión de Rostov en el sur del país. Según las autoridades, entre los secuestradores había miembros de Estado Islámico que fueron abatidos a tiros en el operativo. Estado Islámico reivindicó el atentado terrorista perpetrado el pasado marzo en una sala de conciertos cerca de Moscú. Y en la ciudad alemana de Hamburgo, la policía neutralizó este domingo a un hombre que amenazaba con atacar a los policías del dispositivo de seguridad de la Eurocopa con un artefacto incendiario y una piqueta. El incidente tuvo lugar en el céntrico barrio de San Pauli, cerca de una zona habilitada para que aficionados al fútbol vieran un encuentro de la Eurocopa. Tras varias advertencias, los agentes abrieron fuego contra el hombre, que resultó herido en una pierna sin que su vida corra peligro. Todo indica que el agresor actuó en solitario y por motivos aún desconocidos. Sin embargo, los hinchas neerlandeses no dejaron que el incidente empañara la jornada. La naranja mecánica parte siempre entre las favoritas y su afición lo celebra en consecuencia. Las hordas naranjas tomaron las calles de Hamburgo con sus cánticos antes del debut de su selección en la Eurocopa. Y no les fue mal, vencieron a Polonia por 2-1. Y en los otros partidos del domingo correspondientes al Grupo C trajeron la primera sorpresa de este torneo. Dinamarca, semifinalista de la última Eurocopa, no pudo pasar del empate en Stuttgart ante Eslovenia 1-1. Un marcador que no gustó nada a los daneses, pero sí a la favorita del grupo, Inglaterra, que en Gelsenkirchen se impuso a Serbia por 1-0 en su primer partido.
Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de 2 horas con más noticias.